Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Diego, soy de Morelia, México, y necesito compartir lo que me pasó a mí y a mis amigos el 2 de noviembre de este año, el Día de Muertos. En serio, nunca voy a olvidar esa fecha, y creo que nunca más podré dormir tranquilo después de lo que vivimos en la casa antigua de mi abuela, allá en San Agustín. No sé ni por dónde empezar, pero voy a intentar contar todo como sucedió, porque hasta ahora no puedo creer lo que pasó. Estoy escribiendo esto porque necesito desahogarme, y quién sabe si alguien aquí ha pasado por algo parecido y puede ayudarme a entender. Así que siéntate y prepárate, porque lo que voy a contar da escalofríos. Todo comenzó como una broma tonta. ¿Saben? Yo y 4 amigos de la Universidad Michoacana, Ana, Luis, Carla y Miguel, decidimos hacer una sesión de Ouija en la casa de mi abuela, que lleva años abandonada. La casa es medio siniestra, toda de piedra, con ventanas que rechinan y un olor a moho que no se quita nunca, pero pensamos que sería el lugar perfecto por el Día de Muertos. Habíamos oído que en esa fecha el velo entre los mundos está más delgado, tipo más fácil para hablar con los muertos. Entonces, agarramos unas velas, un tablero de Ouija que Luis compró en un mercado de antigüedades, y fuimos para allá por la noche, como a las 9. Yo estaba emocionado, pero también con un cosquilleo en el estómago, porque, no sé, siempre escuché historias raras sobre esa casa. Al llegar, arreglamos todo en la sala principal, que tiene un piso de madera que rechina y unas paredes descascaradas. Encendimos unas velas para crear ambiente, pusimos el tablero en el medio y nos sentamos en círculo. Ana se estaba riendo, diciendo que iba a llamar al espíritu de Frida Kahlo, pero yo estaba medio serio, porque recordé las historias que mi abuela contaba sobre cosas extrañas que pasaron ahí. Aún así, comenzamos, cada uno con los dedos en el indicador, y Luis hizo la primera pregunta. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Al principio, no pasó nada, y Carla hasta bromeó que era una pérdida de tiempo. Pero de repente, el indicador comenzó a moverse, despacio, como si tuviera vida propia. Mi corazón se aceleró al instante. Nos quedamos mirando, sin poder creerlo, mientras el indicador formaba letras. Escribió un nombre, Rosa. Mi estómago se hizo un nudo, porque Rosa era el nombre de mi tía abuela, que murió hace unos 20 años, y nadie ahí había hablado de ella. Ni siquiera había mencionado a mi familia a los demás. Entonces, ¿cómo apareció eso? Luis preguntó, ¿quién es Rosa? Y el indicador comenzó a moverse otra vez, rápido, casi violento, señalando las letras familia. En serio, nos quedamos helados. Nadie sabía qué decir. Sentí un escalofrío subiendo por la espalda, como si alguien me estuviera mirando por detrás. Todos tenían cara de terror, pero nadie quería parar. Parecía que estábamos hipnotizados por esa cosa. De repente, mientras el indicador se movía, todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Tipo, no había viento, no había nada. Solo un silencio pesado y oscuridad total. Juro que sentí el aire volverse helado, como si hubiéramos entrado a un congelador. Mi respiración se volvió pesada y escuchaba mi corazón latiendo en el pecho. Parecía que iba a explotar. Ana soltó un gritito bajo y Miguel empezó a murmurar algo, creo que una oración. Yo tenía tanto miedo que ni siquiera podía mover los dedos, parecían pegados al indicador. La temperatura bajó tanto que vi mi propio vapor saliendo de la boca, como si fuera invierno. Estaba mal, muy mal, y solo quería salir de ahí. Intentamos encender las velas de nuevo, con las manos temblando. Luis agarró el encendedor, pero parecía que nada funcionaba bien, como si algo estuviera deteniendo la llama. Después de unos minutos que parecieron horas, finalmente logramos encender una vela, y la luz débil iluminó las caras de todos. Todos estaban pálidos, con los ojos bien abiertos. Fue entonces que Carla miró su brazo y soltó un grito.
Tenía rasguños en el brazo, tipo marcas rojas formando unos dibujos raros, como símbolos o letras que ninguno de nosotros conocía. Miré mi brazo y, Dios mío, también tenía rasguños del mismo patrón. ¿Cómo pasó eso? Nadie tocó a nadie y estábamos sentados todo el tiempo. Todos teníamos esas marcas. Parecía que algo nos había tocado, algo que no veíamos. Mi corazón estaba en la garganta y solo podía pensar que necesitaba cerrar ese tablero, que habíamos hecho una tontería. Ana empezó a llorar bajito, diciendo que quería irse, y Miguel estaba mirando las paredes como si esperara ver algo moverse en las sombras. Intenté mantener la calma, pero mi voz temblaba cuando dije que teníamos que decir adiós en el tablero para terminar la sesión. Pero el indicador no se movió a las letras de adiós. Se quedó quieto, como si algo lo estuviera sosteniendo. Sentí una desesperación tan grande que casi arranqué mis dedos de ahí, pero tuve miedo de lo que podría pasar si lo soltaba. En ese momento, escuché un ruido, tipo un rechinido fuerte, viniendo del piso de arriba. La casa estaba vacía. No había nadie más que nosotros, pero juro que parecía que alguien estaba caminando allá arriba, arrastrando algo pesado por el suelo. Todos nos quedamos congelados, mirando al techo, y sentí el miedo apoderarse de mí como nunca antes. El sonido paró por un segundo, y luego volvió más fuerte, como si estuviera bajando las escaleras. No quería mirar, pero mis ojos se fueron atraídos a la puerta de la sala, que estaba entreabierta. Había una sombra ahí, juro que la vi, una forma oscura que no parecía humana, pero que estaba parada, como si nos observara. Mi cuerpo entero se erizó, y solo podía pensar que habíamos metido la pata con algo que no debíamos. No podía apartar los ojos de esa sombra en la puerta. Era como si me estuviera mirando fijamente, incluso sin tener rostro ni ojos que pudiera ver. Todo mi cuerpo temblaba, y sentía un peso en el pecho, como si algo me estuviera asfixiando. Ana me agarró el brazo con tanta fuerza que casi dolió, y la escuchaba respirar rápido, casi hiperventilando. Miguel susurró algo como, necesitamos salir de aquí ahora, pero nadie se movió. Parecía que el miedo nos había paralizado. La sombra no se movía, solo estaba ahí, y juro que sentía una energía mala, algo que me daba ganas de gritar, pero mi voz no salía. El rechinido en el piso de arriba se detuvo de repente, y el silencio fue aún peor, porque parecía que algo estaba esperando que hiciéramos algo. Nunca me sentí tan vulnerable en mi vida. De repente, Carla se levantó, rompiendo el silencio, y corrió hacia la puerta de la sala, como si quisiera cerrarla. Pero antes de que llegara, la puerta se cerró sola, con un estruendo que hizo que todos saltáramos. El ruido resonó por la casa, y sentí un escalofrío tan fuerte que casi me desmayó. Carla cayó de rodillas, llorando, y gritó que teníamos que irnos, que no aguantaba más. Yo quería estar de acuerdo, pero tenía miedo de soltar el tablero, porque he oído que eso puede empeorar las cosas. Luis intentaba calmar a todos, pero su voz se quebraba, y se podía ver que estaba tan asustado como nosotros. Dios mío, solo pensaba que había sido una idea estúpida, que nunca debimos haber jugado con esto. Entonces, el indicador en el tablero comenzó a moverse otra vez, sin que nadie lo tocara. En serio, nuestros dedos estaban fuera, pero se deslizaba solo, señalando las letras NOVA. ¿Nova? ¿Qué significaba eso? Mi corazón parecía que iba a explotar y sentí un sudor frío correr por mi frente. Ana me miró con los ojos llenos de lágrimas y preguntó qué hacíamos ahora. No tenía respuesta, solo quería que eso terminara. El aire estaba pesado, como si hubiera humo, pero no había nada, solo ese frío que no se iba. Miraba los rasguños en mi brazo y parecían latir, como si estuvieran vivos. Todo estaba tan mal y no sabía cómo salir de esa situación. Intenté agarrar mi celular para llamar a alguien, tal vez a mi mamá o a un tío que vive cerca,
pero la pantalla simplemente no encendía. Presioné el botón varias veces, pero nada. Parecía que la batería se había muerto de repente, aunque estaba llena antes de llegar. Miguel intentó con el suyo también, y pasó lo mismo. Estábamos aislados, sin manera de pedir ayuda, y eso solo aumentaba la desesperación. Escuchaba unos susurros bajos, como si vinieran de las paredes, pero no podía entender lo que decían. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, muy lejos, pero a la vez dentro de mi cabeza. Mi estómago se revolvía y solo quería llorar, pero estaba tan asustado que ni eso podía. De repente, la ventana de la sala, que estaba cerrada, comenzó a temblar, como si alguien estuviera golpeando desde afuera. Era un sonido rítmico, como un golpe constante, y cada impacto parecía resonar dentro de mí. Miré a los demás, y todos tenían la misma mirada de terror. Nadie quería acercarse a la ventana. Sabía que no había nadie afuera, porque la casa está en medio de un terreno vacío, lejos de otras casas. Pero los golpes no paraban, y parecía que se hacían más fuertes, como si algo quisiera entrar. Todo mi cuerpo estaba tenso, y sentía que iba a desmayarme de tanto miedo. ¿Qué habíamos hecho para merecer esto? Solo pensaba en mi abuela, en sus historias sobre esta casa, y me preguntaba si ella sabía algo que nunca me contó. Mientras los golpes continuaban, vi por el rabillo del ojo algo moverse en la esquina de la sala, cerca de un espejo viejo que siempre estuvo ahí. Era como si una forma oscura hubiera pasado rápido, pero cuando giré la cabeza, no había nada. Mi corazón se aceleró aún más, y sentí un escalofrío que parecía rasgar mi piel. Carla susurró que también vio algo, y Ana comenzó a temblar tanto que pensé que iba a tener un ataque. No quería mirar el espejo, pero mis ojos se sintieron atraídos hacia allá, y juro que por un segundo vi un reflejo que no era el nuestro. Era una mujer, toda de negro, con el rostro cubierto por un velo o algo así. Parpadeé y desapareció, pero todo mi cuerpo se heló y sabía que no estaba imaginando cosas. Intenté convencerme de que era solo mi mente jugando trucos, pero en el fondo sabía que no lo era. El aire estaba aún más pesado y parecía que algo nos rodeaba, como si hubiéramos abierto una puerta que no se podía cerrar. Miguel sacó un crucifijo que tenía en el bolsillo y comenzó a rezar en voz alta, con la voz temblando, pidiendo protección. Pero mientras rezaba, el tablero vibró en el suelo, como si estuviera enojado con eso. En serio, parecía que la madera estaba viva, pulsando con algo que no podía entender. Estaba tan asustado que no podía pensar bien, solo quería que eso parara, que pudiéramos salir de ahí sin que pasara algo peor. Pero en el fondo, sentía que ya era demasiado tarde. Los golpes en la ventana se detuvieron de repente, y el silencio regresó, pero esta vez parecía aún más sofocante. Miraba a mis amigos y parecía que estábamos envejeciendo ahí mismo, de tanto miedo. Mi cuerpo estaba exhausto, pero la adrenalina no me dejaba relajarme ni por un segundo. No sabía qué iba a pasar después, pero estaba seguro de que no sería bueno. La sombra en la puerta ya no estaba, pero aún sentía que algo nos observaba. Tal vez desde un lugar que no podíamos ver. Mis rasguños en el brazo picaban y tenía la sensación de que eso no desaparecería pronto. Solo quería que la noche terminara, pero parecía que el tiempo estaba detenido, como si estuviéramos atrapados en esa casa para siempre. Ese silencio después de los golpes en la ventana no duró mucho. De repente, un olor horrible invadió la sala, como carne podrida mezclada con algo que no podía identificar, como si algo estuviera pudriéndose muy cerca de nosotros. Mi estómago se revolvió al instante y Ana se tapó la boca, como si fuera a vomitar. Sentí una náusea tan fuerte que tuve que tragar en seco para no enfermarme ahí mismo. El olor parecía venir de todos lados, como si estuviera impregnado en las paredes, y cuanto más respiraba, más sentía que algo sucio entraba en mí. Luis se tapó la nariz,
pero se podía ver que estaba pálido, casi verde, y murmuró que nunca había sentido algo tan asqueroso en su vida. Tenía miedo de que esto fuera solo el comienzo de algo peor, porque ese olor no tenía explicación. La casa llevaba años vacía. Entonces, mientras intentábamos lidiar con el olor, el espejo viejo en la esquina de la sala comenzó a hacer un sonido extraño, como un crujido bajo, como si el vidrio se estuviera rompiendo. No quería mirar, pero mis ojos se sintieron atraídos hacia allá de nuevo, y esta vez lo vi claro. La mujer de negro estaba ahí, reflejada en el espejo, pero no había nadie en la sala que pudiera ser el reflejo. Parecía más nítida ahora, el velo cubriendo su rostro, pero podía sentir que me miraba fijamente, como si quisiera atravesar el vidrio. Todo mi cuerpo se congeló, y sentí un pavor que no se puede describir, como si ella estuviera jalando algo de dentro de mí. Carla también lo vio y comenzó a gritar, un grito desesperado que parecía rasgar el aire. Quería apartar la mirada, pero parecía que estaba atrapado, como si ella me estuviera sosteniendo ahí. De repente, Ana cayó al suelo, sosteniendo su cabeza y gimiendo de dolor. Decía que sentía como si algo estuviera apretando su cerebro, como si hubiera una mano dentro de su cabeza. Corrí a ayudarla, pero cuando la toqué, sentí una descarga, como una energía estática pero mucho más fuerte, que hizo que mi mano temblara. Estaba pálida, sudando frío, y sus ojos se estaban volteando, como si estuviera teniendo un ataque. Miguel gritó que hiciéramos algo, pero ¿qué podíamos hacer? Estaba desesperado, viendo a mi amiga sufrir y sin saber cómo ayudar. El olor podrido parecía peor cerca de ella, como si algo estuviera encima de nosotros, riéndose de nuestra cara. Mi corazón estaba acelerado y solo pensaba que esa entidad, fuera lo que fuera, estaba jugando con nosotros. Mientras Ana gemía en el suelo, escuché un susurro bajo, pero esta vez muy claro, cerca de mi oído. Era una voz ronca, casi inhumana, diciendo algo como, «Tu culpa». Mi sangre se heló y miré a los lados, pero no había nadie. La voz parecía venir de dentro de mí, como si se hubiera alojado en mi mente. Empecé a temblar tanto que casi caigo, y sentí lágrimas correr por mi rostro sin darme cuenta. ¿Qué habíamos hecho? ¿Por qué estaba pasando esto? La voz continuó, repitiendo «tu culpa» varias veces, cada vez más fuerte, hasta parecer que gritaba dentro de mi cabeza. Me tapé los oídos, pero no servía de nada. Parecía que la entidad estaba dentro de mí ahora, y no podía escapar. Entonces, Luis también comenzó a sentirse mal, doblando el cuerpo y vomitando en una esquina de la sala. El sonido que hacía era horrible, y el olor se volvió aún peor, mezclado con ese hedor podrido que no se iba. Estaba jadeando, diciendo que sentía como si algo estuviera apretando su estómago, como si hubiera una mano aplastando desde dentro. Lo miraba a él y a Ana, y me sentía tan impotente, tan culpable por haberlos traído aquí. Miguel seguía rezando, pero ahora parecía que sus palabras estaban irritando más a la entidad, porque el tablero en el suelo comenzó a temblar de nuevo, casi saltando, como si estuviera poseído. Juro que vi las letras en el tablero brillar por un segundo, como si algo estuviera escribiendo solo, pero era demasiado rápido para leer. Mientras tanto, la mujer en el espejo parecía más cercana, como si estuviera presionando su rostro contra el vidrio desde el otro lado. No veía detalles, pero sentía su odio, una rabia tan profunda que parecía que iba a tragarme. Mi pecho dolía y empecé a tener dificultad para respirar, como si el aire estuviera siendo succionado de la sala. Carla seguía gritando, pidiendo que eso parara, pero parecía que cuanto más suplicábamos, más le gustaba a la entidad. Sentí algo helado rozar mi cuello, como dedos invisibles, y casi grito de pavor.
Los rasguños en mi brazo ardían ahora, como si se estuvieran haciendo de nuevo. Y cuando los miré, parecía que estaban más profundos, casi sangrando. Estaba aterrorizado, pensando que no íbamos a sobrevivir esa noche. De repente, la temperatura bajó aún más, y vi vapor saliendo de mi boca otra vez. Pero esta vez parecía que el frío venía de dentro de mí. Mis dientes castañeteaban y no podía parar de temblar. La voz en mi cabeza dejó de repetir «tu culpa» y comenzó a reír. Una risa baja y gutural que me hizo sentir que iba a enloquecer. Era como si la entidad se estuviera divirtiendo con nuestro sufrimiento, como si cada grito nuestro fuera música para ella. Ana dejó de gemir por un momento, pero ahora estaba desmayada en el suelo y no sabía si estaba bien. Luis estaba apoyado en la pared, jadeando, con los ojos llenos de lágrimas, y parecía que había desistido de luchar. Solo quería que eso terminara, pero sentía que la mujer de negro no nos iba a dejar en paz tan fácilmente. Entonces, escuché un ruido fuerte, como si algo se hubiera roto en el piso de arriba, seguido por un sonido de arrastre, como si un mueble pesado estuviera siendo movido. Mi corazón se aceleró de nuevo y miré al techo, sintiendo que algo venía hacia nosotros. El espejo dejó de crujir, pero la mujer todavía estaba ahí y ahora parecía que estaba sonriendo debajo del velo, una sonrisa que no veía, pero sentía, como si estuviera cortando mi alma. No podía soportarlo más. Sentía que mi mente iba a partirse en pedazos. El miedo me estaba consumiendo y solo pensaba que habíamos abierto algo que no se podía cerrar, algo que quería destruirnos. Mis amigos estaban sufriendo y no sabía cómo salvar a nadie, ni a mí mismo. En ese momento, con Ana desmayada, Luis sintiéndose mal y esa mujer en el espejo pareciendo cada vez más cerca, ya no podía soportarlo. Mi cuerpo estaba al límite y mi mente parecía que iba a explotar de tanto miedo. Grité a los demás que necesitábamos salir de ahí, que no podíamos quedarnos ni un segundo más en esa casa maldita. Miguel, que todavía estaba rezando, se detuvo y me miró con los ojos muy abiertos, pero asintió con la cabeza, como si supiera que no había otra opción. Carla, que estaba llorando sin parar, también asintió, y aunque temblaba, se levantó. El olor podrido todavía estaba en el aire, y la sensación de que algo nos observaba no desaparecía, pero teníamos que intentarlo. Solo pensaba que si me quedaba un minuto más ahí, iba a terminar loco o algo peor. Decidimos que íbamos a cargar a Ana y correr, no podíamos dejarla ahí. Luis, aunque débil, ayudó a levantarla, mientras yo agarraba el tablero y lo metía en una mochila. No sé por qué, pero sentí que no podía dejar eso en la casa, como si necesitara sacarlo de ahí con nosotros. Carla tomó las velas y el encendedor, solo por seguridad, mientras Miguel sostenía el crucifijo como si fuera lo único que pudiera protegernos. La mujer en el espejo todavía estaba ahí, y juro que mientras nos movíamos, parecía que giraba la cabeza, siguiendo cada movimiento nuestro. Mi corazón latía tan fuerte que dolía, pero abrimos la puerta de la sala y corrimos por el pasillo, sin mirar atrás. El sonido de algo arrastrándose en el piso de arriba todavía resonaba, pero solo quería poner distancia de por medio. Correr por ese pasillo oscuro fue una pesadilla. Las paredes parecían más cercanas, como si la casa nos estuviera aplastando, y escuchaba susurros bajos, como si la entidad nos estuviera persiguiendo. Mi cuerpo estaba helado, pero sudaba de pavor, y Ana en los brazos de Luis parecía un peso muerto, lo que solo aumentaba la desesperación. Llegamos a la puerta principal, y por un segundo no se abría, como si algo la estuviera sosteniendo desde el otro lado. Miguel comenzó a patear la puerta con fuerza, gritando que se abriera, y finalmente cedió. El aire fresco de la noche golpeó mi rostro, pero aún así no me sentí seguro. Corrimos al carro, tiramos a Ana en el asiento trasero y entramos de cualquier manera.
solo queriendo largarnos de ahí lo más rápido posible. Cuando Luis encendió el carro, las luces del panel parpadearon por un segundo, como si algo todavía estuviera jugando con nosotros. Miré por la ventana y juro que vi la silueta de la mujer de negro en la puerta de la casa, parada, como si nos viera irnos. Mi estómago se hizo un nudo y grité a Luis que acelerara. Conducimos sin parar hasta llegar a la ciudad, y aunque estábamos lejos, parecía que ese frío todavía estaba dentro de mí. Nadie decía nada, solo se escuchaba la respiración pesada de todos y los sollozos de Carla. Ana despertó en el camino, pero estaba confundida, sin recordar casi nada, y eso solo me puso más nervioso. Sabía que nunca íbamos a olvidar esa noche, y que algo de ahí se había quedado con nosotros, de alguna manera. Después de que llegamos a la ciudad, cada uno tomó un rumbo, intentando lidiar con lo que pasó a su manera. Dejamos a Ana en el hospital solo por seguridad, y los médicos dijeron que estaba bien físicamente, pero casi no hablaba, solo miraba al vacío. Luis decidió que nunca más iba a tocar nada relacionado con espíritus y tiró el tablero al día siguiente. No sé si eso ayudó, porque todavía tiene pesadillas todas las noches. Carla se fue a vivir con su familia en otra ciudad, diciendo que no podía quedarse en Morelia sin sentir que algo estaba detrás de ella. Miguel se encerró en la religión, yendo a la iglesia todos los días, como si necesitara protección constante. Yo veía que todos estaban afectados, pero no sabía cómo ayudar, porque yo mismo estaba hecho pedazos. Yo decidí buscar ayuda también, porque no podía dormir sin despertar gritando, viendo a esa mujer de negro en mis sueños. Comencé a hacer terapia unas semanas después, intentando entender lo que pasó y lidiar con el miedo que no se iba. El terapeuta me escuchó, pero se podía ver que pensaba que estaba exagerando o imaginando cosas, aunque igual ayudó un poco a hablar sobre eso. Además, empecé a frecuentar la iglesia, algo que nunca hice antes, solo para sentir que había algo más grande protegiéndome. Rezaba todos los días, pidiendo olvidar esa noche, pero los rasguños en mi brazo, aunque ya cicatrizados, todavía picaban a veces, como si me recordaran que no estaba todo bien. Necesitaba algo a lo que aferrarme, porque sentía que la entidad todavía estaba cerca, esperando. Pero lo peor fue saber lo que le pasó a Ana después de un tiempo. Parecía estar mejorando al principio, pero unos meses después, escuché de su mamá que había perdido la cabeza por completo. Estaba internada en un hospital psiquiátrico, diciendo cosas sin sentido sobre una mujer de negro que no la dejaba en paz. Decían que gritaba por las noches, arañando las paredes hasta sangrar, como si intentara escapar de algo que solo ella veía. Mi corazón se partió cuando supe eso, porque me sentí culpable, como si yo la hubiera llevado a esa locura. No tuve el valor de visitarla, porque tenía miedo de lo que iba a ver y miedo de que mirarla trajera a esa entidad de vuelta a mí. En serio, eso me destroza hasta hoy. Y lo más extraño es que, después de esa noche, todo simplemente se detuvo. No volví a ver a la mujer de negro. Los susurros desaparecieron, y el frío que parecía vivir dentro de mí se fue de repente. Fue como si la entidad hubiera jugado con nosotros, nos hubiera roto, y luego decidiera que ya era suficiente. No sé cómo explicarlo, no sé por qué empezó ni por qué paró, pero hasta hoy siento que algo quedó marcado en mí, como si una parte de esa noche todavía estuviera viva dentro de mi cabeza. Evito pasar cerca de la casa de mi abuela, y nunca más toqué el tema de Ouija o espíritus. Solo quiero paz, pero no sé si alguna vez la tendré, porque sé que jugué con algo que no entiendo, algo que tal vez todavía me esté vigilando, esperando el momento justo para volver. Siempre pensé que el cansancio y la imaginación nos juegan trucos cuando estamos agotadas después de un día largo. Pero lo que me pasó una noche de cierre
me hizo replantearlo. Era un martes común, de esos en los que apenas pasa algún cliente después de las 8 de la noche. Ya estaba contando la caja, con ese dolor de espalda que solo quien trabaja de pie todo el día conoce. El personal de limpieza ya había empezado a encerar la entrada, y el guardia de la puerta había girado la llave. La tienda estaba oficialmente cerrada. Escuché a uno de los chicos del almacén gritar algo allá en el fondo y pensé que era una broma, hasta que escuché el ruido de un carrito siendo empujado. Eso llamó mi atención. ¿Conoces ese sonido de rueditas duras sobre el piso encerado? Era exactamente eso. Miré hacia el pasillo central, que da directo a la caja, y vi a una señora empujando un carrito lleno de compras, como si fuera día de mercado. Ella estaba de espaldas, llevaba un suéter beige y caminaba despacio. Tenía el cabello muy blanco, recogido en un moño. Me pareció extraño porque todo ya estaba cerrado y ningún cliente debería estar ahí adentro. Pensé que quizás se había escondido o que era pariente de algún empleado. Le grité un «señora» y empecé a caminar hacia ella, pero ella dobló al pasillo de las conservas y desapareció de mi vista. Aceleré el paso, fui tras ella, doblé el pasillo y no había nadie. Tampoco estaba el carrito, nada. Me quedé parada, tratando de entender qué había pasado. Pensé que quizás se había ido al lado opuesto, pero caminé por todos los pasillos y no había nadie. El mercado estaba en silencio, solo el sonido de la radio de la panadería sonando bajito. Volví a la caja con un nudo en el pecho. Le conté a Felipe, que estaba en la caja de al lado. Él solo me miró con cara rara y preguntó cómo era la señora. Cuando empecé a describirla, me interrumpió y dijo, ¿tú también la viste entonces? Eso me dio escalofríos. Luego me contó que, de vez en cuando, algunos empleados reportan ver a una señora mayor empujando un carrito por las noches, siempre después de que la tienda cierra. Dijeron que hace muchos años, una clienta murió ahí dentro, durante un incendio que ocurrió en la noche. Se perdió entre los pasillos tratando de encontrar la salida, pero nadie se dio cuenta que todavía había alguien adentro. Después de eso, empezaron a pasar cosas extrañas, pero poca gente habla para no asustar a los nuevos. No sabía qué pensar. Traté de olvidarlo y seguir con mi vida. Pero unos días después, el gerente hizo una reunión y comentó que el sistema había registrado una compra hecha a las 22:17, cuando la tienda cierra a las 21:30. Preguntó quién había dejado el terminal encendido, pero todos ya habían fichado. Cuando sacaron el recibo de la compra, el nombre que apareció en el registro era Isabel Ríos. El problema, esa señora murió en 2006. Era la misma mujer del incendio. Lo peor es que los productos de esa compra coincidían con los que vi en su carrito esa noche. Arroz, detergente, 2 cajas de leche, latas de atún. Productos simples, comunes, pero todos estaban registrados. Ninguno fue pasado por caja, nadie vio nada. Solo apareció en el sistema. El personal de TI pensó que era un error, pero nadie pudo replicarlo. Y no fue la primera vez. Ya pasó unas 3 o 4 veces solo este año, siempre fuera del horario laboral. Juro que intenté no pensar más en eso. Pero desde entonces, empecé a evitar cerrar sola. Pedí que siempre hubiera alguien conmigo al apagar todo. Una noche, justo estaba terminando de contar el dinero cuando escuché lo mismo. El sonido del carrito, bajito. Me quedé paralizada. El guardia salió conmigo a dar una vuelta, pero no había nada, ni siquiera una marca de rueda en el piso recién encerado. Pero al día siguiente, otra vez, había una compra a nombre de Isabel registrada en el sistema, exactamente a las 22:12. Todavía no entiendo cómo pasa esto. Las cámaras de seguridad no captan nada, solo el sonido de las ruedas y una sombra que pasa leve por el rincón de un pasillo, pero nunca es claro. El gerente hasta cambió las cámaras por unas más modernas,
pero nada cambia. La sensación que da es que ella no quiere asustar a nadie, solo parece estar repitiendo algo, como si estuviera atrapada en ese momento de desesperación, intentando salir con las compras, como si no supiera que ya se fue. Mucha gente nueva que entra al mercado termina escuchando estas historias, pero casi nadie cree hasta verlo con sus propios ojos. Y aunque lo vean, es difícil de explicar. Yo misma tardé mucho en contarle a mi familia. Cuando se lo conté a mi hijo, se rió y dijo que estaba inventando para darle emoción a la rutina. Pero no hay nada emocionante. Es solo un vacío extraño. La sensación de que hay algo que no vemos, pero que está ahí, entre nosotros. La presencia es sutil, pero muy real. Una compañera de la carnicería dijo que una vez vio a una señora parada, mirando fijamente la repisa de conservas, sin parpadear. Fue a preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando desvió la mirada un segundo, la mujer ya no estaba. No dejó huellas, ni sombra, solo ese silencio pesado. Juró que no volvió a mirar ese pasillo sola. Y, para ser sincera, yo tampoco. Cada vez que paso por ahí, el corazón me aprieta. No es miedo, es otra cosa, una incomodidad, una tristeza. He pensado en buscar a la familia de esa Isabel. Busqué su nombre en los registros antiguos del mercado, pero nadie sabe mucho de ella. Algunos dicen que vivía sola, que venía siempre los martes, que era educada, pero un poco distraída. Tal vez por eso se perdió durante el incendio. Nunca encontraron familiares, ni nadie que recogiera sus cosas después. Es como si ella hubiera sido olvidada, y solo el mercado recordara su rutina, su lista de compras. A veces pienso que sigue viniendo porque era el único lugar donde alguien notaba su presencia. Puede sonar loco, pero creo que ella todavía cree que algún día podrá salir o que necesita terminar esa compra para irse. Eso me da una sensación extraña de compasión. No sé si es cosa de mi cabeza o si realmente podemos sentir cuando algo no está resuelto. Sea como sea, ya no me burlo de esas historias. Aprendí a escuchar, respetar y convivir con lo inexplicable. Nadie habla mucho de esto en voz alta. Es como una regla silenciosa. Cuando el sistema registra una compra fuera de horario, solo nos miramos serio y seguimos trabajando. Nadie comenta, nadie pregunta. Solo revisamos que todo esté en su lugar, como si fuera parte de la rutina. Y, de cierta forma, lo es. El supermercado sigue funcionando, los clientes van y vienen. Pero quienes trabajamos ahí sabemos, después del cierre, no siempre estamos solos. Buenas noches. Trabajo como encargado del mantenimiento de una escuela privada aquí en Morelia. Ya llevo varios años y puedo decir que conozco cada rincón del edificio mejor que la palma de mi mano. Durante el ciclo escolar, mi rutina es intensa, pero en las vacaciones el ritmo baja bastante. Aún así, sigo yendo todos los días, haciendo rondas, reparaciones y dejando todo en orden para el próximo semestre. Fue en estas últimas vacaciones de invierno cuando algo empezó a incomodarme de una forma extraña. Algo tonto al principio, de esos detalles que uno ni comenta para no parecer loco. El espejo del baño infantil, el que está al fondo del pasillo, comenzó a aparecer sucio casi todos los días. Siempre con pequeñas marcas de manos, bastante bajas, como si algún niño se hubiera apoyado. La primera vez que lo vi, ni le presté atención. Tomé un limpiavidrios y lo limpié. Pensé que algún profesor que vino a recoger material habría traído un hijo pequeño. No sé. Al segundo día, lo mismo. Y al tercero, igual. Me pareció curioso porque yo limpiaba y cerraba todo antes de irme. Inclusive, yo mismo revisaba todas las puertas antes de cerrar la escuela.
Empecé a estar más atento, verificando si alguien entraba escondido, quizá algún vecino saltando la barda, pero no encontré señales de robo ni nada fuera de lugar. Aún así, el espejo aparecía sucio siempre por la mañana, como si un niño hubiera pasado la mano con fuerza. Después de unos 5 días de eso, decidí revisar las cámaras. Tengo acceso al sistema de seguridad y, aunque la mayoría de los ángulos enfocan los pasillos y las puertas, pensé que tal vez captaría algún movimiento. Empecé a revisar las imágenes de la madrugada, una por una, sin prisa. Y fue ahí, alrededor de las 2 de la mañana de un martes, cuando vi algo que me heló. Un niño, solo, caminando por el pasillo principal. La imagen no era la mejor, pero se veía que era una niña pequeña, con un vestido claro y el cabello recogido. Pasó despacio, como si supiera exactamente a dónde iba. Lo extraño es que no había registro de que ella entrara ni saliera de la escuela. Retrocedí el video desde el comienzo de la noche y avancé hasta el amanecer. Nada. Ella solo aparece en ese tramo del pasillo, caminando hacia el baño de niños. Y más raro aún, en el video siguiente ya no está, como si se hubiera desvanecido en el aire. Lo vi en loop varias veces, intentando encontrar una explicación. Pensé en un error del sistema, alguna superposición, hasta jugué con la idea de que alguien podría haber editado el video, pero nadie más que yo tiene acceso a esas grabaciones, y sabía que eso no era normal. Aún así, intenté racionalizar. Quizá era una alucinación, o estaba cansado. Continué mi trabajo los días siguientes, pero empecé a ponerme nervioso con la idea de pasar mucho tiempo solo dentro de la escuela, sobre todo de madrugada. Evitaba los pasillos más alejados después de anochecer y solo entraba al baño infantil con todas las luces encendidas. La sensación de estar siendo observado ahí dentro era constante. Una vez pensé que escuché una risa baja, pero me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada. Además, nunca creí en esas cosas de fantasmas, pero la frecuencia de las marcas en el espejo aumentó. Empezaron a aparecer incluso durante el día, aunque la escuela estuviera cerrada y yo estuviera dentro. Algunas tenían formas más extrañas, como si los dedos se hubieran corrido. Entonces decidí tapar la cámara del baño y poner una cámara pequeña escondida en el pasillo, apuntando a la puerta. Era una cámara que usamos para registrar obras y mantenimientos, nada muy profesional, pero servía. La instalé el viernes por la mañana y la dejé grabando todo el fin de semana. Regresé el domingo por la noche para revisar el material. El sábado, alrededor de las 3 de la mañana, ahí estaba ella otra vez. La misma niña. Esta vez se paró unos segundos frente a la puerta del baño. Se quedó mirando, inmóvil, como si sintiera la cámara. Luego entró despacio. Esperé unos minutos, pensando que saldría, pero no salió. El video quedó grabando el pasillo vacío hasta la mañana del sábado, y ella simplemente no apareció más. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba temblando. Revisé el video varias veces. No se podía ver su rostro con claridad, solo la silueta y el cabello recogido en 2 coletas. El lunes temprano fui directo al baño. Las marcas estaban ahí, como siempre. Pero esta vez había algo más. En el vidrio del espejo, entre los vapores que dejó el trapo húmedo, se podía ver una frase, como si alguien la hubiera escrito con el dedo, y al empañarse, el mensaje quedó visible. Yo todavía no me he ido. Me paralicé. No podía apartar la mirada. Leí y releí la frase varias veces, tratando de entender. La caligrafía era infantil, pequeña, torpe, pero clara. Ese día me fui sin terminar mi turno. Inventé un dolor de cabeza. No pude dormir esa noche. Se lo conté a mi esposa al día siguiente. Ella se preocupó y sugirió que pidiera traslado o incluso dejara el trabajo. Pero no es tan sencillo.
Es el único empleo fijo que tengo y con la edad que tengo, no es fácil conseguir otro. Entonces decidí hacer lo siguiente. Regresé a la escuela durante el día, con el sol en lo alto, y retiré el espejo. Puse uno nuevo en su lugar. No dije nada a la dirección. Tiré el antiguo en un terreno baldío lejos de casa. Esa semana no aparecieron más marcas, ni imágenes extrañas en las cámaras. Empecé a pensar que había resuelto el problema, pero esa tranquilidad duró poco. 2 semanas después, la persona encargada de la limpieza me llamó asustada. Dijo que había encontrado el espejo del baño todo rayado, con palabras que parecían arañazos. Fui a ver. No eran rayones exactamente. Eran más bien marcas de dedos sucios, pero formaban palabras. La misma frase de antes: yo todavía no me he ido. Lo que más me molestó fue que, cuando toqué el espejo, las marcas estaban frías, mojadas, como si las hubieran hecho unos minutos antes. Pero la escuela había estado cerrada desde el día anterior. Desde entonces, dejé de tratar de entender. Sigo yendo a trabajar, hago mi trabajo lo más rápido posible y evito al máximo quedarme solo en los pasillos, especialmente de noche. Llevo audífonos para no prestar atención a ruidos extraños. Vigilo las cámaras, pero ahora solo veo cuando es realmente necesario. Prefiero no ver más de lo que debo. Esa niña, sea lo que sea, no quiero entenderla. Solo quiero que se mantenga lejos de mí. No toco más ese espejo. Si se ensucia, lo dejo sucio. Si escriben, no borro. Solo quiero seguir con mi trabajo en paz. A veces pienso que puedo estar volviéndome paranoico. Quizá mi cerebro empezó a jugarme trucos después de tantos años, solo en este edificio viejo. Es posible. Pero cada vez que intento convencerme de eso, algo pasa. Una puerta que se cierra sola. Un ruido de pasos arriba cuando sé que no hay nadie. Una sombra que pasa fugaz. Y lo peor, una sensación constante de que me están vigilando. Sobre todo cuando paso por el baño infantil. Siento un escalofrío frío que sube por mi espalda. Como si algo estuviera ahí dentro, esperándome. Hubo un día que llegué más temprano de lo normal. Eran como las 5 de la mañana. El sol aún no había salido. Cuando entré por el pasillo principal, vi la puerta del baño infantil abierta. Abierta de par en par, como si alguien hubiera pasado corriendo. Me acerqué despacio. Estaba oscuro, solo con la luz de mi celular. Miré el espejo, y estaba limpio. Pero en el suelo había una muñeca, pequeña, de trapo, con vestido claro y el cabello recogido en 2 coletas. Nunca había visto esa muñeca antes. La tomé con un trapo y la tiré sin pensarlo 2 veces. La noche siguiente, la alarma de la escuela se activó sola. La central me llamó y tuve que regresar para revisar. Revisé todo el edificio. Nada fuera de lugar, ningún robo. Pero en el baño infantil, el espejo estaba empañado otra vez. Y esta vez con una nueva frase escrita: no debiste tirar mi muñeca. Salí de ahí sin borrar la frase. Llamé a la directora al día siguiente e inventé un problema eléctrico que justificara la alarma. No dije nada sobre el mensaje. Desde entonces no vuelvo a tocar ese espejo. Solo limpio alrededor. Prefiero no provocar nada más. No sé quién es esa niña. Pregunté discretamente a empleados antiguos si alguna vez murió un niño ahí, pero nadie sabe nada. También busqué registros de accidentes o algo parecido relacionado con la escuela, pero no encontré nada en los archivos. Aún así, sigo con la sensación de que hay algo ahí que no se ha resuelto, algo que está atrapado, de alguna manera, y que tal vez solo espera el momento justo para mostrarse de verdad. No tengo respuestas, y sinceramente, no quiero tenerlas. Solo quiero que ella me olvide, que me deje seguir con mi vida. En una notaría modesta del barrio Las Américas,
Paso mis días en la sala conocida como el Archivo Muerto. Es un lugar pequeño, tapizado de cajas llenas de documentos antiguos, con un ambiente cerrado, mucho polvo y un persistente aroma a papel envejecido. Una única ventana se asoma a un callejón sin salida, antes transitado, hoy olvidado. Los demás evitan entrar aquí, así que casi siempre trabajo solo en el silencio, lo que agradezco. Mi tarea consiste en poner orden a las actas, revisar registros del pasado y actualizar el sistema digital. Una labor monótona pero sencilla. La ventana tiene una cerradura antigua, de esas que se giran. Como entra un poco de viento por ahí, siempre me aseguro de dejarla bien cerrada. No me gusta que el papel vuele. Pero durante una remodelación en el edificio, hace más o menos un mes, empecé a notar algo extraño. Al final de la jornada, cerraba la ventana, giraba la cerradura y me iba. Cuando volvía al día siguiente, estaba abierta otra vez. Pensé que alguien de la obra la había movido, así que empecé a anotar los horarios, pero nadie más que yo usaba la sala. Y el callejón afuera, bueno, nadie entra ahí, ni siquiera hay por dónde. La tercera vez que encontré la ventana abierta, empecé a sospechar que la cerradura estaba rota. Traté de bloquearla con cinta aislante. La até con un pedazo de alambre. Y aún así, al día siguiente, abierta. Eso empezó a ponerme inquieto. No solo era que se abría sola, sino la sensación rara que me daba. Siempre que entraba a la sala y veía la ventana abierta de par en par, sentía un frío que no concordaba con el calor del lugar cerrado. Un escalofrío en la espalda, como si alguien me estuviera esperando, o como si hubiera interrumpido algo. La cosa empeoró cuando me di cuenta que el vidrio de la ventana no reflejaba exactamente lo que había dentro de la sala. Al principio pensé que era solo un reflejo extraño de la luz fluorescente, pero empecé a prestar atención. Un día, vi a una persona parada detrás de mí, en el reflejo. Era un hombre con traje oscuro, con el rostro un poco borroso, saludando con la mano. Me giré rápido, pero no había nadie. Quedé parado, tratando de entender. Miré otra vez el vidrio. Nada. Pensé que estaba cansado, estresado, cualquier cosa, pero no fue un caso aislado. En los días siguientes, otras figuras empezaron a aparecer en el reflejo. Hombres, mujeres, hasta un niño, siempre quietos, en silencio, mirándome. Algunos solo observaban, otros saludaban, como el primero. Empecé a anotar los rostros. Algo me decía que ya había visto a esas personas antes. Y ahí cayó la ficha. Eran nombres que había manipulado recientemente. Gente muerta. Actas de defunción antiguas. A veces de hace décadas. Gente enterrada hace mucho. No se lo conté a nadie, claro. ¿Quién creería eso? Guardé silencio, pero empecé a guardar copias de los documentos que coincidían con los rostros que aparecían. La cosa se puso aún más extraña cuando noté que los reflejos no me mostraban solo lo que estaba dentro de la sala. Hubo un día que vi a uno de ellos sonriendo, pero no hacia mí. Miraba hacia afuera, al callejón. Cuando me acerqué, juro que lo vi señalando, como si dijera, «Ven». Fue sutil, pero claro. Volví a mi mesa temblando. Poco a poco, la sala empezó a cambiar para mí. Los archivos parecían multiplicarse. A veces estaba seguro de haber catalogado una caja, pero ahí estaba de nuevo, fuera de lugar. Tuve pesadillas con esas personas, todas llamándome, esperándome en la ventana. Soñaba que abría el vidrio y me tiraban hacia adentro. Me despertaba sudando. Una vez, me quedé dormido un rato durante el trabajo. Una siesta rápida por el cansancio. Y soñé que estaba dentro del callejón, mirando hacia adentro de la sala, como si yo fuera uno de ellos. Empecé a llegar más tarde al trabajo. Evitaba la sala lo máximo posible, pero cada vez que entraba,
La ventana estaba abierta. Tuve una idea tonta. Pegué un papel por fuera, en el vidrio, con cinta. Escribí, ¿quién está ahí? Solo para sacarme la curiosidad. Al día siguiente, el papel seguía ahí, pero con algo escrito abajo, con letra temblorosa. Tú sabes. No sé explicar qué sentí. Fue un miedo tranquilo, paralizante. Solo quité el papel, lo rasgué y traté de actuar como si nada hubiera pasado. Con el tiempo, los reflejos empezaron a ser más nítidos. Algunos saludaban sonriendo, otros tenían una expresión más dura. Una mujer apareció varias veces, me miraba fijamente. Después de unos días, decidí buscar su nombre. Revisé actas antiguas por los rasgos de su rostro. Cuando la encontré, me helé. Ella había muerto en 1978, en ese mismo edificio. Era empleada de la notaría. La causa de la muerte decía, caída accidental durante el trabajo. Pero había un recorte de periódico engrampado, circunstancias dudosas. Eso me sacudió. Empecé a investigar. Descubrí que otras personas habían trabajado en esa sala. Muchos pidieron traslado. Uno de ellos, según un ex empleado, desapareció y nunca se encontró. Pregunté al director, pero solo se rió, diciendo que eran historias viejas. Aún así, me sentí acorralado. Parecía que, cuanto más intentaba ignorar, más se acercaban los reflejos. Hubo una noche en que me quedé hasta tarde, solo. La luz parpadeó, y por un segundo, juro que los vi a todos ahí, dentro de la sala. Salí corriendo, pedí unos días libres, pero no pasó. Empecé a ver los reflejos hasta en otros lugares, en la ventana del autobús, en la puerta de vidrio del mercado. Siempre el mismo grupo, silenciosos, observándome. Volví al trabajo porque necesitaba el dinero, pero nunca más pude quedarme solo en esa sala. Pedí traslado, pero dijeron que nadie más quiere ese sector. La única es aguantar. Llevo música en los auriculares, trato de distraer la mente, pero a veces, incluso con música, escucho golpes suaves en el vidrio. Lo más difícil es fingir que no veo, que no siento, porque sé que están ahí. A veces me encuentro mirando la ventana, como esperando algo, y cuando me doy cuenta, veo que estoy sosteniendo un documento de alguien recién fallecido. Alguien que, seguro, aparecerá en los próximos días. Ya pensé en renunciar, cambiar de ciudad, pero algo me ata ahí, como si tuviera que terminar algo, como si ellos esperaran eso, o a mí. Nunca tuve historial de alucinaciones, nada de eso. No bebo, no uso nada, soy una persona común, ¿sabes? Pero esto me hizo cuestionar todo. ¿Hasta dónde llega el mundo de los vivos? ¿Y si lo que veo es real? ¿O si me están llamando para allá? A veces pienso que no quieren hacerme daño, solo quieren compañía, o justicia, o las dos, pero es difícil saber qué hacer. Es como estar atrapado entre dos ventanas, una de este lado, otra del otro, y no saber cuál se abrirá primero. El otro día toqué la ventana, solo para probar. Apoyé la frente en el vidrio, cerré los ojos, y por un segundo sentí una mano fría del otro lado. No me asusté. Fue como el toque de alguien que nos conoce, que nos espera. Abrí los ojos despacio y todos estaban ahí, mirándome, sonriendo, como diciendo, ahora entiendes. Retrocedí, pero no cerré la ventana. La dejé entreabierta. Una parte de mí sabe que esta historia aún no termina y que tal vez, en algún momento, responderé al saludo.